Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez. Les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero desplegados en titulares. En Noticia Colombia, fraude procesal y enriquecimiento ilícito son los cargos que le imputará la Fiscalía al excandidato Óscar Iván Zuluaga, un alfil del expresidente Álvaro Uribe. Una serie de audios lo comprometen en el escándalo de Odebrecht al haber recibido una enorme suma de dinero para su campaña presidencial. Analizamos sus implicaciones políticas de una derecha que le ha dado la espalda. En noticia argentina, se cumplen 47 años de la masacre de San Patricio, con incertidumbre sobre el proceso judicial y temor por la impunidad. El 4 de julio de 1976 fueron asesinados 5 religiosos por parte de la dictadura de Videla. Dentro de una parroquia en Buenos Aires, organizaciones de derechos humanos exigen determinación judicial. Les presentamos esta radiografía. En noticia Trinidad y Tobago, este país es sede de la cumbre anual de jefes de Estado y de Gobierno de CARICOM, un organismo que existe hace más de medio siglo, que a pesar de las turbulencias y presiones mantiene su integración. ¿Cuál es la clave? Nos preguntamos. Vamos a analizarlo. En noticia casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia Colombia, escándalo por varios audios en los que el excandidato a la presidencia uribista, Óscar Iván Zuluaga, admite sobornos de la constructora Odebrecht. Zuluaga habría recibido más de 1,6 millones de dólares para su campaña electoral del año 2014. El próximo lunes 10 de julio, la Fiscalía General de Colombia le imputará cargos a Óscar Iván Zuluaga y a su hijo David Zuluaga por el presunto ingreso de dinero de la constructora brasileña Odebrecht a su campaña política de 2014. El ex candidato a la presidencia por el Partido Centro Democrático deberá responder por los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y enriquecimiento ilícito. La Fiscalía tendría pruebas de que Odebrecht giró 1,6 millones de dólares para gastos adicionales de asesoría a la campaña, dinero que no fue reportado ante el Consejo Nacional Electoral, como exige la norma. La transacción se hizo a través del ex asesor de la campaña de Zuluaga, quien fue el beneficiario final del dinero girado en 3 transferencias a una cuenta bancaria en Suiza a favor de la sociedad Totsail Holding. La base de la imputación está en la declaración que rindió el exdirector del Instituto Nacional de Vías, INVÍAS, Daniel García Arizabaleta, de la cual se desprenden 2 audios revelados recientemente por la revista Semana. En estos, Zuluaga reconoce que el dinero ingresó a la campaña y habla de ocultar evidencia. El abogado dice, no debemos ir hasta no conocer qué es lo que tiene la Fiscalía. ¿Qué es? Se supone que la Fiscalía, por lo que uno concluye, tiene recibos de los pagos que le han hecho a Dula. Pero yo no sé si haya declaraciones de Mario Odebrecht que puedan mencionar nuestros nombres. Yo estoy seguro que correos de la campaña no hubo. No hubo comunicaciones de la campaña nuestra con Odebrecht o con eso. Es que salieran correos electrónicos de David. Yo no recuerdo haber hecho nunca ninguna comunicación en ese sentido. Este es el mismo Zuluaga que en 2022 volvió a aspirar a la presidencia y negó de manera insistente su responsabilidad en actos de corrupción y sobornos. Ahora guarda silencio. Sobre el caso, el jefe del Centro Democrático y expresidente, Álvaro Uribe, dijo que es una tragedia. Se lavó las manos con un recuento de las conversaciones que tuvo con los involucrados cuando estalló el escándalo y la confianza que depositó en Zuluaga. Zuluaga es otro de los alfiles del ex jefe de Estado, investigado por la justicia por casos de corrupción o violaciones de los derechos humanos.
Vamos a entrar con el análisis. Para ello nos acompaña el doctor Armando Novoa, ex magistrado del Consejo Electoral de Colombia, ex constituyente del año 91, nos acompaña desde Bogotá. Doctor Novoa, bienvenido. Buenas noches, ¿cómo está? Tatiana, buenas noches a usted y a todos los seguidores de Telesur en el continente. Muchísimas gracias. Lo que hemos visto es lo que desde hace varios años se sabía, pero que no se tenía, según la Fiscalía, las pruebas más contundentes para vincular, como decíamos además en la parte baja de la pantalla, a un alfil del expresidente Uribe, quien señaló en 2 oportunidades al expresidente Uribe para que fuera su candidato a la presidencia. ¿Cuáles son sus implicaciones? Bueno, esta financiación ilegal e irregular, fraudulenta de la campaña presidencial del candidato del Partido Centro Democrático, del expresidente Uribe, ya había sido advertida desde el mes de enero del año 2016. La Constitución colombiana establece la prohibición de recibir financiación de fuentes extranjeras de las campañas electorales y agrega que en el evento en que eso ocurra, el candidato tiene que devolver los recursos de financiación estatal recibido a través del sistema de reposición de votos. Su partido puede perder la personería jurídica y además la autoridad electoral puede imponer como sanción que la agrupación política no presente candidatos en la siguiente elección en la misma circunscripción. Esto ha debido ocurrir en el año 2018, cuando triunfó en el certamen electoral Iván Duque, pero nada impide que la autoridad electoral ordene la reapertura de una investigación administrativa de naturaleza sancionatoria sobre esa campaña e imponga las sanciones que, de acuerdo con la Constitución y la ley, deban aplicarse siempre y cuando se respete el debido proceso. Investigación que no se llevó a fondo de manera responsable por el Consejo Nacional Electoral de ese momento, porque quien era presidente del organismo de control electoral, el actual registrador nacional del Estado Civil, buscó al candidato Zuluaga y le dijo literalmente que esas investigaciones que afectaban tanto a Zuluaga como al expresidente Santos deberían quedar en tablas, es decir, que él promovería un pacto de impunidad entre los partidos que apoyaron una y otra candidatura para que las investigaciones no llegaran a ningún puerto y las dos pudieran ser archivadas. Todo esto se ha venido al suelo a partir de las declaraciones del gerente de la campaña de ese momento, Daniel García Arizabaleta, miembro del gobierno del presidente Uribe en ese momento. Estas pruebas, ¿qué es lo que lleva ahora el próximo lunes, según las autoridades, a presentar las imputaciones directas al excandidato Óscar Iván Zuluaga? ¿Qué tanto peso tienen? Y sobre todo se lo pregunto en este contexto de mucha desconfianza, de falta de transparencia de la propia Fiscalía General de Colombia, doctor Novoa. Bueno, es que, Tatiana, recordemos que lo que se ha producido es una delación entre amigos de la misma campaña, lo cual indica que estamos en presencia de comportamientos gangsteriles, porque no de otra manera puede entenderse los niveles de desconfianza en donde el gerente de la campaña grababa clandestinamente al candidato y esas grabaciones las utilizó en un momento estratégico, porque el Partido Centro Democrático expulsó a Daniel García Arizabaleta, quien aspiraba a ser parte de sus listas al Senado de la República,
en las elecciones del 2022 y negoció con la Fiscalía un principio de oportunidad, es decir, la posibilidad de que no se continuara con las investigaciones en contra suya a cambio de hacer una delación que se encuentra registrada en los audios que entregó a la Fiscalía, en donde tanto él como Oscar Iván Zuluaga, de viva voz, aceptan la comisión de una serie de delitos que son justamente las conductas que va a imputarle la Fiscalía al excandidato presidencial el próximo lunes 10 de julio de la próxima semana. Doctor Noboa, y el monto, más de $1,500,000 de dólares, ¿el monto en términos jurídicos también pesa ante la gravedad de todo lo que se le ha imputado? Por supuesto, porque hubo una violación a los topes de financiación de las campañas. En la legislación electoral colombiana establece un tope de la financiación de cualquier campaña electoral. El Consejo Electoral señaló una suma de la cual no se podía exceder ninguno de los candidatos. Y entonces Zuluaga no solamente recibió ese dinero por debajo de la mesa, a través del pago que le hizo Odebrecht a un asesor de publicidad, Duda Mendoza, de origen brasilero, sino que además ocultó esa información, borró las evidencias, y todo esto está señalado en los audios y en las conversaciones intercambiadas entre Daniel García y Oscar Iván Zuluaga. De tal manera que concurren varios delitos, varias infracciones electorales. En unos casos debe investigar y acusar la Fiscalía General de la Nación, y en otros debe adelantar las investigaciones administrativas el Consejo Nacional Electoral, que es lo que la sociedad colombiana espera que ocurra en los próximos días. Lo que pasa es que aquí, y en particular, yo ya le pregunté acerca de la Fiscalía General de Colombia y el manto de duda que hay sobre las acciones que deberían ser absolutamente transparentes de este ente judicial, pero sobre el Consejo Nacional Electoral, mucho tiempo atrás debió haber investigado y tampoco lo hizo. Sí, el Consejo Nacional Electoral construyó un pacto de impunidad, y esto fue promovido por el entonces presidente del Consejo Electoral, que hoy es registrador nacional del Estado Civil. El magistrado que propuso archivar y declarar inocente a Oscar Iván Zuluaga en materia electoral, el magistrado Carlos Camargo, es actualmente defensor del pueblo. Entonces, dos cabezas visibles muy importantes dentro de la estructura de poder institucional en Colombia están directamente comprometidas en esta operación de impunidad electoral. Diríamos, muy grave. Sí, aquí con estos dos ejemplos que usted nos presenta, doctor Noboa, ese habría sido entonces el pago por el favor que hicieron para archivar este caso tan grave en contra del candidato uribista a la presidencia. Es exactamente como usted dice. Utilizando las palabras del dirigente conservador de algún momento, Álvaro Gómez Hurtado, el régimen los premió. A uno lo nombraron registrador, a otro defensor del pueblo, al del Centro Democrático, que hacía parte del Consejo Electoral, lo nombraron embajador en Países Bajos en representación del gobierno uribista del Centro Democrático en el periodo 2018-2022. Los tres fueron muy bien retribuidos con su actuación al interior del Consejo Electoral. Ante la gravedad de toda esta situación, alrededor de el excandidato Oscar Iván Zuluaga y este dinero, esta enorme suma de dinero en dólares, ¿qué otras líneas de investigación deberían abrirse, doctor Noboa? Bueno, es que el departamento, esta situación se originó en una investigación que adelantó un tribunal de justicia del estado de Nueva York a finales del año 2016.
en donde mostraba cómo gobiernos tanto de izquierda, de derecha, estaban recibiendo coimas de Odebrecht que tenían como propósito capturar la contratación de obras públicas en todo el continente. Odebrecht, en el caso colombiano, se burló de la democracia representativa, violó el principio democrático, postró a las autoridades de control y capturó a las máximas instancias de los partidos y a sus propios candidatos en ambas campañas. Extremadamente grave esto. Ahora, desde una perspectiva política, lo que hemos observado en las últimas horas, después de que la Fiscalía anuncia que se le imputarán cargos por estos delitos, todos muy graves, uno de ellos enriquecimiento ilícito, doctor Noboa, a Óscar Iván Zuluaga, le han dado la espalda. ¿A usted le llama eso la atención? ¿Así es como actúa la extrema derecha? Bueno, se están lavando las manos, entonces el expresidente Uribe está diciendo que él fue víctima de un engaño, pero la legislación colombiana establece unas responsabilidades institucionales sobre los partidos que autorizan inscribir candidatos que luego son objeto de este tipo de investigaciones. Entonces, dice mal de ese partido no asumir sus responsabilidades, porque la consecuencia directa de esa responsabilidad es que la autoridad electoral aplique las sanciones que establece la Constitución y la ley, que repito, puede ir hasta la pérdida o la suspensión de la personería jurídica y la devolución de los recursos que entregó el Estado para que esa candidatura adelantara su campaña presidencial en el año 2014. Pero vamos a ver si eso ocurre. Claro, pero ya ¿dónde estará ese dinero repartido desde el año 2014, doctor Zuluaga? Luego, en 2018, hubo otra campaña presidencial. Sí, pero es lo que establece como sanción la legislación electoral colombiana. Esos recursos se pueden descontar de la financiación que le da el Estado anualmente al Partido Centro Democrático, por ejemplo. Y aunque esas sumas no alcanzarían a cubrir la totalidad de estas labores de encubrimiento y de soborno, es importante que al menos simbólicamente se tomen unas medidas disuasivas contra la corrupción electoral en Colombia. Por último, doctor Noboa, mirando hacia atrás y en todo el contexto desde que estalla en América Latina el escándalo de la constructora Odebrecht y cómo buscaba adueñarse a través de todas estas formas ilegales de las contrataciones de grandes infraestructuras en distintos países de América Latina, ¿qué otros gobiernos deberían ser investigados en Colombia por esas prácticas? Bueno, se sabe de manera directa de la financiación de la campaña en el año 2014 a las dos candidaturas presidenciales que pasaron a segunda vuelta. Después vinieron investigaciones de la Fiscalía, Odebrecht se declaró en quiebra, sus altos directivos en Colombia se devolvieron al Brasil, la empresa en Colombia prácticamente se evaporó y no hay unos resultados claros ni disuasivos contra ese tipo de prácticas de corrupción. Tuvo que pagar unas multas, pero entiendo que ha presentado unas demandas contra el Estado colombiano porque se tomó la decisión por parte de las autoridades de no continuar adelante con los contratos adjudicados a la multinacional. Está involucrada también una exministra de Obras Públicas, de Infraestructura y varios funcionarios de alto nivel de la administración de Juan Manuel Santos. Pero las investigaciones no han llegado a donde han tenido que llegar porque hasta ahora han tocado, digamos, el cordón de seguridad de los candidatos, pero es muy difícil creer que en las dos campañas sus más altos dignatarios y representantes no estuvieran enterados de semejante situación que se produjo al interior de una y otra campaña. La verdad es que sí, resulta difícil de creer. Doctor Noboa, muchas gracias por el análisis. Buenas noches, por ayudarnos a comprender esto que sucede en Colombia y es un verdadero escándalo político. Muchas gracias.
A ustedes, gracias por la invitación. Muchas gracias. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Argentina, se cumplen 47 años de la masacre de San Patricio, con incertidumbre sobre el proceso judicial y temor por la impunidad. El 4 de julio de 1976 fueron asesinados 5 religiosos por parte de la dictadura de Videla dentro de una parroquia en Buenos Aires. Organizaciones de derechos humanos exigen determinación judicial. Les contamos al volver en Es Noticia. Aquí estamos ante la vida, dispuestos a crear el camino, con las ideas en el destino. Somos el eco de los olvidados, la lucha de aquellos que no se rinden. Creemos en la trascendencia de las historias y en la firmeza de su andar, sin bajar las manos y con la frente en alto, con el corazón y el compromiso en la piel, para mostrar una verdad más justa, donde la igualdad sea real y no un papel. Telesur siempre da más. Es noticia argentina. A 47 años de la masacre de San Patricio cometida en la dictadura cívico-militar de Videla, la misma sigue en el limbo judicial. Aunque fue incluida en el caso de la megacausa conocida de la ESMA, este crimen sigue sin resolverse. La masacre de San Patricio ocurrió el 4 de julio de 1976, donde fueron asesinados los sacerdotes Alfredo Leaden, Pedro Dufau y Alfredo José Kelly, y los seminaristas Salvador Barbeito Doval y Emilio José Barletti, dentro de la casa parroquial en el barrio de Belgrano, de la capital Buenos Aires. Desde hace 2 años, la comunidad Palotinos por la Memoria, la Verdad y la Justicia impulsa acciones como Amicus Curiae en la causa de lesa humanidad por la muerte de los religiosos, pues la investigación judicial carece aún de responsables, partícipes o cómplices identificados. A través de su cuenta en Twitter, la agrupación Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio advirtieron que a 47 años de la masacre de San Patricio sigue la impunidad para los asesinos de los palotinos y exigen el avance de la causa dentro de la megacausa ESMA. En las paredes de la casa parroquial, los asesinos graficaron consignas que sugieren la procedencia que tenía el atentado. Estos zurdos murieron por ser adoctrinadores de mentes vírgenes. Por los camaradas dinamitados de la Seguridad Federal, venceremos. ¡Viva la patria! El asesinato de los 5 religiosos de San Patricio apareció mencionado en la megacausa ESMA en 2005, cuyos sobrevivientes del centro clandestino declararon la vinculación de 3 efectivos marinos. Sin embargo, la Cámara Federal consideró que las pruebas no eran suficientes. Para el juez federal 12, Ariel Lijo, los testimonios fueron los únicos indicios que unen la masacre de los palotinos con el campo de concentración de la Armada y su patota. En noviembre de 2022, Lijo declina su cargo en el caso y envía el expediente al Juzgado Federal 3 a cargo de Daniel Rafecas, quien al reanudar el proceso de juzgamiento de los crímenes de la última dictadura, desmenuza el rol del primer cuerpo del ejército y la coordinación federal, la causa más grande de todo el proceso. Rafecas solicitó en marzo pasado a la Conferencia Episcopal copias de los tomos de La Verdad los hará libres, libro donde aparece mencionado el asesinato de los palotinos, el ingreso de cadáveres entre los días 3 y 7 de julio de 1976 y la causa de muerte constatada. A la espera de información, Rafecas supeditó toda decisión sobre la competencia de la causa. La masacre de San Patricio
también integra la lista de asesinatos de religiosos por parte del terrorismo de Estado, una nómina que conforman los obispos de La Rioja, Enrique Angelelli, y San Nicolás Carlos Ponces de León, el padre Carlos Mujica y los sacerdotes conocidos como mártires de El Chamical, quienes en vida estuvieron comprometidos con los sectores más pobres. Es parte de lo que se exige, es no avance a la impunidad a pesar de esta incertidumbre de carácter judicial y memoria histórica, muy importante. Vamos por ello al análisis. Para ello nos acompaña José Schulman, representante de la Coordinadora Americana por Derechos de los Pueblos. Nos acompaña desde Buenos Aires, en Argentina. José, bienvenido. Muy buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Un verdadero gusto participar en un programa que entiendo lo primero que debe hacer es homenajear a estos compañeros que integraron la lista de los 30.000 desaparecidos y asesinados por la dictadura. La masacre de San Patricio es, junto con la masacre de los jesuitas de El Salvador, que fue en 1989, la mayor masacre de religiosos cometida por las dictaduras militares. Y es que en las directivas del Pentágono, en las instrucciones de la Junta Interamericana de Defensa, se visualizaba a la teología de la liberación, a los sacerdotes por la revolución, al movimiento de sacerdotes por el tercer mundo, a los cristianos coherentes, consecuentes, como enemigos de muerte, ¿no? Entonces, lo primero es decir que hay una verdad histórica, una verdad irrebatible, que fue la dictadura la que asesinó a estos 5 religiosos. Y la razón de este asesinato es bastante impresionante, ¿no? Estos religiosos vivían en un barrio rico de la ciudad de Buenos Aires, en la zona norte de la ciudad de Buenos Aires, que a fines del siglo XIX, después de epidemias y otras calamidades, los burgueses de Buenos Aires se mudaron a la zona norte. Belgrano era uno de los barrios favoritos. Y estos religiosos, a diferencia de otros que optaron por irse a vivir a las villas miserias o hacerse curas proletarios, se mantuvieron en ese barrio, en esa comunidad. Una semana antes del asesinato de los compañeros, el padre Kelly, que era el más osado, el más decidido, el más politizado, en su homilía, cuando habla con su comunidad religiosa, dice textualmente que algunos de los que estaban allí dejaban de ser para él ovejas de su rebaño para ser cucarachas. ¿Por qué? Porque él había descubierto que algunos de los miembros de esa comunidad religiosa nada menos que compraban y vendían los bienes que los grupos de tareas le robaban a los desaparecidos. La dictadura después trata bueno, primero inventa que había... José, antes de que nos sigas contando este relato, sí, que es tan importante de recordarlo, y seguramente para muchos y muchas en América Latina para conocerlo, la denuncia que hizo el sacerdote fue extremadamente grave. Fue increíblemente valiente. Estamos hablando de junio de 1976, la dictadura se había aupado en marzo, abril, mayo, junio, solo 3 meses, y este hombre, que no era particularmente ni socialista ni comunista, era un hombre coherente con los concilios que los debates que había en la iglesia, y él decide apelar a esa comunidad. Lo escribe en su diario y el diario se conservó, y él entonces, después de esa homilía, comprende lo que ha hecho, comprende que lo van a matar,
es muy impresionante porque dice, ojalá que mi muerte ayude, y da los nombres de los que traficaban con la muerte de los desaparecidos y los ayude a redimirse, ¿no? El hecho en sí se da 2 días después de uno de las acciones de la organización Montoneros, que logra atentar contra el comedor de la Policía Federal, una de las fuerzas principales de la dictadura, y se produce una especie de baño de sangre por toda la Argentina, y en ese contexto un grupo de tareas ingresa a donde vivían esta comunidad religiosa. Todos ellos eran docentes, profesores, filósofos. Había un joven de 24 años, otro de 30, los 3 sacerdotes. Esperan que regresen 2 seminaristas del cine, ingresan a la casa parroquial. La escena es muy brutal, parece una película de Al Pacino, ¿no? Porque los acuestan con la boca abajo en la alfombra y según lo que se recogió, les dispararon 74 veces con una ametralladora. En este caso hay muchos cruces, ¿no? Te los enumero a ver si cuántos podemos descifrar. En primer lugar, la complicidad de la cúpula religiosa, que sabía perfectamente que los habían matado y se calla. En segundo lugar, la complicidad judicial. Claro, pero y antes de este recuento, ante la gravedad de lo que había denunciado el sacerdote, la cúpula eclesial debía protegerlo, debió haberle protegido. Sí, ya estaban en medio de la dictadura, habían comenzado meses, era y acá hay un detalle junio del 76. Que no sé si lo anunciaron, que el confesor de Kelly era nada menos que Bergoglio, el actual papa. Empieza la cantidad de cruces impresionantes que hay en este caso. Bergoglio era el confesor de Kelly, que es el que hace la denuncia y a quien asesinan. La cúpula religiosa se encuentra con el ministro de Interior y le dice en la cara que ellos sabían que él lo había matado, así que no les dé excusa. Sin embargo, hacen otro relato y aceptan incluso el bochorno de que los militares vayan al entierro de los que habían asesinado. En este caso ya pasaron muchos jueces. Hubo uno primero que se llamaba Rivarola, en la propia dictadura, 76-77. Este hombre, a pesar de que recoge testimonios de policías que estaban en la zona, a las cuales hubo zona liberada, es decir, el ejército le ordena a la policía que deje actuar al grupo de tareas, y uno de esos policías lo denuncia porque, bueno, como que la muerte de los sacerdotes era inaceptable aún para muchos de ellos, ¿no? El juez, a pesar de eso, cierra la causa en el 77 diciendo que no hay sospechosos. Se reabre en el 84, se vuelve a avanzar porque hay un agente de inteligencia, un arrepentido, entre comillas, muy famoso, Peregrino Fernández, que declara en Europa ante la Comisión de Exiliados Argentinos, entrega muchísima información y, entre otras cosas, le entrega a la comisión nada menos que la gente que le habían robado cuando la asesinaron, como prueba documental irrebatible que había sido el ejército o la marina. En realidad, la causa la vuelven a cerrar en el 87, más o menos. Se vuelve a abrir cuando se abre la causa ESMA, ya en el último periodo en el que finalmente logramos derrotar la impunidad, en consonancia con el gobierno de Néstor Kirchner, el movimiento de derechos humanos, los primeros años del siglo XXI, ¿no? Cuando se reabren los juicios, se abre la causa ESMA, la gran mega causa del mayor centro clandestino que hubo en la Argentina. Entonces, testimonios de sobrevivientes de la ESMA cuentan que los grupos festejan el asesinato de los sacerdotes y dan nombres, etcétera. Entonces, en un primer momento se investiga como una obra de los grupos de tarea de la ESMA. Después se van encontrando más elementos que confirman que fue la Policía Federal.
Pero bueno, estamos hablando de que prácticamente desde la reapertura de la causa, ya ahora con un contexto favorable, con una doctrina jurídica que constituye jurisprudencia para investigar, que había dado por probado el plan de exterminio, que tenía el anexo 2 de inteligencia donde decía que los miembros de la teología de la liberación eran objeto del asesinato, etcétera, etcétera. Sin embargo, ya llevamos casi 20 años sin que se avance. ¿Por qué? Esa es la pregunta clave, José. ¿Y por qué? ¿Están las informaciones, están los testigos, están las pruebas? ¿Por qué no se ha avanzado? ¿Por qué se mantiene este limbo jurídico? Mira, hay una paradoja en todas las crímenes que sufrimos en la Argentina, que yo lo he llamado la paradoja de lo visible que se transforma en invisible. Aunque parezca difícil de entender, sobre todo fuera de la Argentina, me imagino, cuando los crímenes eran tan abiertos y tan brutales y quedan en cadáver, como los 3.000 casos que hubo entre el gobierno de Isabel y la dictadura, que son los crímenes de la AAA, la Alianza Anticomunista Argentina, que eran crímenes horrendos como estos, ¿no? de los sacerdotes. Luego, judicialmente, se hizo más difícil avanzar porque tenían que encontrarse el asesino concreto, ¿no? En cambio, en las desapariciones forzadas, los miles y miles de compañeros, se avanzó por el camino de imputar a la línea de mando de tal como la dictadura organizó la represión en zonas, en áreas, en subzonas, y de esa manera se consiguió imputar a condenar a más de 1.000 militares, ¿no? Pero yo creo que en este caso la razón es otra, es que, te lo repito, es la mayor masacre que sufrió la Iglesia en América Latina, junto con la de los jesuitas del Salvador, que ha tenido tanta repercusión, y la responsabilidad de la cabeza de la Iglesia Argentina en ese tiempo, del representante de Pío Laghi, se llamaba, del Vaticano en la Argentina, que primero crean el clima de persecución contra los compañeros religiosos con sus discursos y después callan, ¿no? Solo un mes después del asesinato de los palotinos, asesinan a un obispo, que es nada menos que el obispo Angelelli en La Rioja, en el norte de la Argentina. Y no solo asesinan al obispo, sino, como decían en el informe inicial, asesinan a 2 laicos que trabajaban con el obispo, ¿no? Peregrino Fernández dice algo que también es muy impresionante. Él dice que había, y que él la vio, una lista de 300 religiosos fichados por la dictadura, a los cuales seguían de una manera constante y de los cuales asesinaron, bueno, unos 30 o 40 religiosos y militantes. A veces no es tan fácil el encuadre, porque son compañeros que en realidad eran parte del movimiento popular, ¿no? Claro, lo que nos cuentas con esto, José, es que como en otros... Tiene un elemento más, sí, si hay un minuto, sí, que durante años un investigador argentino que se llama Kimmel, él escribió un gran libro que es el libro El crimen de los palotinos, y ahí él denuncia que el juez Rivarola se había negado a investigar el caso. ¿Qué hizo este juez Rivarola durante el gobierno de los Menem? Lo acusa de difamación, lo condenan a prisión que después no es efectiva y al pago de una cifra multimillonaria. El caso llega a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y dio pie para que luego, en el gobierno de Cristina, la entonces presidenta manda un proyecto para que se termine con la posibilidad de imputar a un periodista por sus escritos. Cuando la ley se aprobó, lamentablemente, el extraordinario investigador que era Kimmel había fallecido, ¿no? Por eso este caso es la muerte de los compañeros, la complicidad de la cúpula religiosa, la complicidad del Vaticano, sin ninguna duda. Entonces, es un caso que lo toca a Bergoglio como ningún otro. Bergoglio
escribe un artículo, no soy ningún especialista en la iglesia en Bergoglio, pero él escribe, creo que el artículo más valiente que escribió en su vida, y lo escribe a las pocas semanas del asesinato de los religiosos, en una revista religiosa, pero ahí yo creo que del modo más abierto que hubo en esa época, él denuncia el asesinato de quien era su amigo Kelly y de estos sacerdotes, ¿no? Entonces, creo que está muy bien recordarlos. Los palotinos, la orden de los palotinos, durante todo este tiempo también fue cómplice del asesinato, y recién hace unos años autorizó a que un grupo de religiosos palotinos, y sobre todo de la comunidad de palotinos de Belgrano, asuma un rol activo en la causa. Se llama Amici Curiae, Amigos de la Justicia, es una institución romana del derecho que acá utilizamos mucho para empujar las causas judiciales contra el genocidio, ¿no? Hay Pero mucha historia. Sí, hay muchísima historia con todo esto detallado que nos has contado, José. Lamentablemente se nos acaba el tiempo, debo despedirte, agradecerte por contárnoslo con tal nivel de detalle. Reiteramos que esto no es solamente por verdad, justicia, sino memoria histórica necesaria para Argentina, para nuestra América Latina, y lo que realmente pensamos con todo esto es que con todas las pruebas pues no debe haber impunidad, y si es que se mantiene dentro del gran caso de la megacausa de la ESMA, pues que allí se conozca la verdad. Así es, y valga como reconocimiento a nuestros hermanos religiosos y religiosas que hoy siguen luchando por memoria, por verdad, por justicia y por las mismas banderas que los compañeros. Muchísimas gracias, José. Muy buenas noches. A vos. Hasta luego, hasta luego. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia de Trinidad y Tobago, este país es sede de la cumbre anual de jefes de Estado y de Gobierno de CARICOM, un organismo que existe hace más de medio siglo, que a pesar de las turbulencias y las presiones, mantiene su integración. ¿Cuál es la clave para esto? Vamos a averiguarlo al volver en Es Noticia. Avanzamos hacia la industrialización del litio. El gobierno nacional firma 2 convenios con los gigantes de esta industria en el mundo para el desarrollo del litio boliviano. Estamos consolidando el proceso industrializador de nuestro país. Vamos a continuar trabajando por darle esa certeza a la economía boliviana y por lo tanto a la población de que aquí hay un gobierno que trabaja por la economía boliviana, y aquí están los resultados que hoy presentamos a Bolivia y al mundo entero. Somos el gobierno de la industrialización. En Noticia de Trinidad y Tobago, en celebración a su 50º aniversario, la Comunidad del Caribe, la CARICOM, comienza y avanza ahora la cumbre anual en la capital de Trinidad y Tobago, Puerto España. Vamos a conocer los temas centrales que se han discutido hasta el momento. La Comunidad del Caribe, mejor conocida como CARICOM, inició el pasado 3 de julio la reunión anual en Puerto España, capital de Trinidad y Tobago. La misma se extenderá hasta el próximo miércoles 5 de julio. La cita se realizó en celebración al 50º aniversario del bloque, desde su fundación en la firma del Tratado de Chaguaramas. En medio de su discurso durante la ceremonia de apertura, la secretaria general de CARICOM resaltó el rol del organismo regional que integra a la región antillana. Nuestra comunidad ha demostrado que la resolución y la resiliencia son necesarios para mantener el curso de la integración.
La comunidad del Caribe lo ha hecho muy bien. Entonces, es importante que reconozcamos y celebremos nuestro júbilo de oro. Tengo la confianza en que nuestras decisiones en los próximos 2 días de reuniones van a establecer el camino para otros 50 años exitosos. En el encuentro se abordaron temas como el comercio, la crisis climática, la agricultura, la seguridad alimentaria, la salud y el mercado único del Caribe. Particularmente, discutieron la crisis humanitaria que vive la comunidad de Haití. Dado que nuestra comunidad busca ayudar al pueblo haitiano a encontrar una solución eficaz a la crisis, hemos designado un grupo de personas eminentes que ha comenzado a facilitar el diálogo entre las principales partes interesadas en Haití. Durante su intervención, el secretario general de la ONU hizo un llamado de alerta. Vengo aquí desde Haití. La situación de seguridad y las terribles necesidades humanitarias están aumentando y aún no hay una solución política completa a la vista. Pero vine con esperanza y optimismo y es imposible mirar la crisis sin ver la larga sombra de siglos de exportación colonial, extorsión, dictadura y otras injusticias a gritos. Guterres también aseguró que la agenda busca responder ante los retos del organismo para alcanzar un desarrollo sustentable entre los países miembros. Este aniversario es tiempo de reflexión crítica en los diferentes desafíos que enfrenta el Caribe. La COVID-19 destruyó vidas y sustentos de vida. Independientemente de nuestra respuesta extraordinaria, el turismo y las exportaciones colapsaron temporalmente. Los precios de los alimentos subieron, también creció la deuda y se acabó con la liquidez. El mercado fue golpeado fuertemente. La crisis climática continúa aumentando y amenaza la vida y la existencia de los pequeños estados insulares. A su vez, propuso un plan para restaurar el sistema financiero y alegó que sería un progreso continuo para la región. La comunidad del Caribe se ha caracterizado por impulsar el comercio de los países que lo integran. En esta ocasión, contemplan influir en el mercado internacional, permitiendo transacciones de libre comercio, mejoras de servicios, relaciones políticas para encarar las necesidades de sus pueblos. Así entramos con el análisis. Para ello nos acompaña Maribel Núñez, es integrante de la Asamblea de los Pueblos del Caribe, es periodista, nos acompaña desde Santo Domingo, en República Dominicana. Maribel, bienvenida, muy buenas noches, ¿cómo está? Tatiana, estoy bien, feliz de ver que el CARICOM llega a 50 años, que tiene tantos planes para los próximos 50 más. Pues realmente es así porque la agenda que estamos observando de diálogo, de debate, es muy extensa, es muy desafiante. Pero primero permíteme preguntarte cuál es tu apreciación con respecto a la clave para mantener la integración. Durante estos años, sobre todo la última década, han existido serias presiones para quebrar CARICOM y no se ha logrado. ¿Cómo lo han hecho? Bueno, lo han hecho con esa férrea voluntad de ese gran impulso que tuvieron en el año 1973, que vieron 15 años de juntar para buscar soluciones, problemas que nos atañen, como son los problemas climáticos, que tanto sufre el Caribe con el tema de los huracanes, el tema de la movilidad que tanto nos cuesta a los caribeños movernos dentro de nuestras propias islas, porque todavía tenemos todas estas secuelas y todas estas consecuencias del sistema colonialista todavía que nos marca, y a veces, por ejemplo, tú te encuentras con países como Martinica, que todavía es colonia de Francia, que le es más fácil ir a Francia para regresar, por ejemplo, para ir a Cuba, para venir a República Dominicana, porque no tiene vuelos directos. Entonces, esa necesidad de buscar solución a nuestro propio problema es lo que permite que CARICOM esté sólida. Por ejemplo, cuando sucedió en las situaciones que sufrimos todo el mundo entero con el COVID, con la COVID vimos como desde Venezuela, aún estando bloqueada, los medicamentos que conseguía Venezuela se lo pasaba a otros países de la comunidad del CARICOM, la comunidad del Caribe, igual Cuba lo hizo. Entonces, ese intercambio, esa necesidad que tenemos nosotros, esa reciprocidad para solucionar nuestro problema, buscar soluciones, es que lo que hace que, aún teniendo a un imperio norteamericano con su doctrina de Monroe, siempre presionando en el Caribe de que nosotros nos mantengamos unidos. La situación de Haití ahí tan presente que siempre ha tenido la comunidad CARICOM, también pienso que incide en que se mantenga la unidad.
Así que parte entonces de la clave ha sido la solidaridad, pero hay algunos por fuera, sobre todo desde organizaciones de la derecha y también desde el propio gobierno en distintos momentos de Estados Unidos, en donde dirían que piensan y que tienen el mismo modelo de desarrollo y no es así. Estamos hablando entonces de integración en la diversidad política, en la diversidad de modelos de país. Bueno, sí, el Caribe, el colonialismo nos marca a nosotros desde un inicio con la diferencia. Tenemos diferencia de idiomas, somos personas que venimos de diversas latitudes, por ejemplo, aún viniendo de la propia África, son de diferentes sectas, y esa historia nos marca en esa diferencia. Esa diversidad, igual que en la Asamblea de los Pueblos del Caribe, cada vez que se sesiona se nota esa diversidad del lenguaje, la diversidad cultural, porque dentro de la unidad que pudiera ser el Caribe como unidad, está marcado culturalmente por esa diversidad cultural y así están en la diversidad de los problemas que se enfrenta cada uno de nuestros países y en la búsqueda de esa solución común a esa dinámica de problema y ese enfrentamiento y esa interacción que siempre vamos a tener con estos países colonialistas que siempre tratan de imponerse y de marcar la dirección de nuestros países. Y desde la perspectiva económica, ¿cuál es el desafío para poderse desligar aún más de las llamadas metrópoli? Aunque para algunos hay independencia política, evidentemente esto no fue independencia económica, lo hemos visto desde hace 200 años en todos nuestros países. Claro, no hay una independencia económica, porque es que el poder el poder colonial marca mucho y nuestras economías no están todo lo desarrolladas que deberían de estar, y con las políticas neoliberales incluso marca. Por ejemplo, en vez de nosotros poder tener políticas de desarrollo real, tanto primero en la educación y luego en la implementación de la producción de empresas, todavía, por ejemplo, nos marcan de que nuestra economía tiene que estar desarrollada, por ejemplo, con el aspecto del turismo, la industria sin chimenea, que está muy matizada o muy influenciada más bien con el sistema de climático. Por ejemplo, cuando entra un ciclón, los caribeños sabemos lo que representa eso, que es un día estamos bien, todo está estable, y al día siguiente ya no está estable. Eso hace de que, por ejemplo, igual que con la producción agrícola, hay muchas de nuestras islas que dependen para la alimentación de estar comprando fuera de sus países, y se hace necesario un avance tecnológico fuera de lo que son las políticas neoliberales para realmente impulsar el desarrollo en todas nuestras islas. Mucho trabajo por hacer. Lo más importante es que siguen unidas, que siguen en la integración del Caribe. Muchísimas gracias, Maribel, por ese análisis. Buenas noches. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. A ustedes gracias por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Un placer como siempre. Hasta mañana, sigan con nosotros.